Flores Ruiz, presente. Buenos días. Gracias, congresista Flores. Congresista Germán Tacuri Valdivia. Congresista Elías Varas Meléndez. Congresista María Cuña Peralta. Congresista Carlos Anderson Ramírez. Presente. Gracias, congresista Anderson. Segundo llamado. Congresista Germán Tacuri Valdivia. Congresista Elías Varas Meléndez. Presente. Gracias, congresista Varas. Congresista María Cuña Peralta. Señor coordinador, el quórum requerido para esta sesión es de 4 miembros y se encuentran 4 congresistas presentes. Puede dar inicio a la 9ª sesión ordinaria. Señores congresistas, siendo las 12 horas, 12 minutos del día lunes 4 de diciembre del presente, en la sala número 4 Marta Hildebrand del edificio Víctor Raúl Aya de la Torre, y a través de la plataforma Microsoft Teams del Congreso de la República, contando con el quórum reglamentario, se da inicio a la 9ª sesión ordinaria del Grupo de Trabajo. Estación despacho. Se informa los siguientes documentos. Secretaria técnica, sírvase dar cuenta. Oficios enviados. Oficio número 005/2023/GTFMSP-JCMM/CR de fecha Lima 27 de noviembre de 2023. Doctora Noelia Bernal Lobato, Universidad del Pacífico, presente. Asunto: invitación a presentar su apreciación sobre el proyecto de ley sobre el nuevo sistema previsional peruano. Tengo el agrado de dirigirme a usted, estimada doctora, para saludarla cordialmente y en mi calidad de coordinador del grupo de trabajo de la Comisión de Economía para el fortalecimiento y mejora de los sistemas de pensiones, invitarla para que realice una exposición y nos brinde su opinión y recomendaciones sobre la reforma del sistema de pensiones propuesta por el Ejecutivo mediante el proyecto de ley número 6120/2023-PE de fecha 11 de octubre del presente año. Se ha considerado que su presentación se lleva a cabo el lunes 4 de diciembre a horas 12 de la mañana en la 9ª sesión ordinaria del citado grupo de trabajo, que se realizará en la sala número 4, Marta Hildebrand, del edificio Víctor Raúl Aya de la Torre. Le expresamos de antemano nuestro reconocimiento por sus valiosos aportes, los que seguramente contribuirán para fortalecer los sistemas previsionales de nuestro país. Atentamente, Jorge Carlos Montoya Manrique, congresista de la República, coordinador del Grupo de Trabajo del Estudio de Propuestas para el Fortalecimiento y Mejora de los Sistemas de Pensiones. Es cuanto tengo que informar, señor coordinador. Gracias, señora secretaria técnica. Informes. ¿Algún congresista tiene algo que informar? Ok. Estación pedidos. Como siguiente punto de agenda tenemos la estación pedidos. ¿Algún congresista desea formular algún pedido? Orden del día. Señores congresistas, el día de hoy en la estación de orden del día tenemos la exposición y recomendaciones que nos brindará la doctora Noelia Bernal Lobato sobre el proyecto de ley del Ejecutivo número 6120/2023-P, referido a la creación del propuesto nuevo sistema previsional peruano. La doctora Bernal es una de las más destacadas especialistas en temas demográficos y sistemas de pensiones y ejerce docencia e investigación en la Universidad del Pacífico. Le damos la bienvenida a la doctora Bernal y tiene el uso de la palabra. Almirante, si me permite solamente traté de entrar, pero no me dejaba el sistema, solamente para hacer un pedido, es para que reiteremos, si me permite, Almirante. Sí, autorizado. Perfecto, gracias. Disculpe, Es para reiterarle al Ministerio de Economía y Finanzas el pedido, ¿no?, de que nos alcance el estudio actuarial sobre el cual se basa su propuesta de reforma del sistema pensionario peruano. Creo que todavía no nos ha llegado ninguna información, así que podemos reiterar ese pedido. Gracias, congresista. Le pediría que lo haga por escrito, por favor. Gracias. Continuamos con la doctora. De acuerdo. Gracias, señor congresista.
Felicito al grupo y a toda la comisión por dedicar tiempo y esfuerzo a estudiar esta posible mejora a nuestro sistema previsional. Las opiniones y análisis que voy a dar a continuación, debo aclarar que la hago a título personal, ¿no? Como profesora también del Departamento de Economía, pero no necesariamente representa la posición de la universidad. No sé si puedes pasar, por favor, al siguiente slide. Gracias. Quiero hacer un breve resumen, digamos, de lo que plantea el Poder Ejecutivo en su propuesta. Digamos, de manera agregada, lo que el Ejecutivo está planteando es darle una estructura multipilar a nuestro actual sistema de pensiones. Recordemos que hoy en día no tenemos esta estructura multipilar. Tenemos, por un lado, unas pensiones, digamos, asistenciales separadas, que las administra el MIDIS, que son Pensión 65 y Contigo, y por otro lado tenemos a dos jugadores, cada uno anda por su lado, que son el sistema privado de pensiones y el sistema nacional de pensiones, ¿verdad? Uno lo administra las AFPs y el otro lo administra la ONP. Eso es el sistema que tenemos. Y recordemos también otra cosa, que en conjunto este sistema cubre a no más de 3 de cada 10 trabajadores, ¿verdad? En ese sentido, hay una crítica a este tipo de sistemas contributivos, se les llama. Y no pasa solo en Perú, pasa en toda la región y en todos los países en desarrollo. Que estos sistemas, como afilian a los trabajadores formales, es decir, solamente aquellos que tienen contratos de trabajo formal, pues llegan a muy pocos, en nuestro caso, 3 de cada 10. ¿Qué pasa con el resto? Son trabajadores informales, o trabajan en empleos informales, para ser precisa, o son trabajadores independientes. En ambos casos, el sistema contributivo no los cubre, no llega a ellos. Entonces, necesariamente es, digamos, creo yo, es justo hacer algo, o por lo menos pensar en algo. Lo que propone el Ejecutivo, lo he resumido ahí, digamos, está ahí sus pilares: pilar no contributivo, pilar semi-contributivo y pilar contributivo. En el pilar no contributivo, el Poder Ejecutivo, con esta comisión, está planteando una pensión financiada por el Tesoro Público, una pensión asistencial, digamos, no contributiva. Y esto es una ampliación de lo que hace hoy en día Pensión 65. Recordemos, por favor, que Pensión 65 solamente llega a los adultos mayores que están en extrema pobreza. Es decir, aquel adulto mayor que no demuestra estar en extrema pobreza no puede pedir Pensión 65. Y hoy día les voy a mostrar cifras más adelante, que la cobertura de Pensión 65 es alrededor más o menos de 20% de los adultos mayores y cuesta bien poquito en términos de costo fiscal, ¿no? Menos del 0.1% del PBI. Entonces, hoy día es el programa que tiene Pensión 65, el costo que tiene Pensión 65. ¿Qué está proponiendo el Ejecutivo? Ampliarlo. Personalmente he resaltado en azul, porque en la presentación lo pueden ver, porque me parece que es una buena idea, ampliar esta pensión no contributiva. Y no solamente a los adultos mayores en pobreza no extrema, sino también a aquellos afiliados al sistema nacional o al sistema privado que ya son mayores de 75 años y han caído en situación de pobreza extrema porque se les terminó sus fondos, por ejemplo, en el caso del sistema privado. En ese caso, también es atendible, digamos, darle una pensión no contributiva a aquellos trabajadores porque no pudieron ahorrar mucho, digamos, y lograr una pensión de por vida. Entonces, creo que en ese sentido la propuesta del Ejecutivo en particular con respecto al pilar no contributivo hace bien en ampliar la cobertura. Sin embargo, siempre hay espacios de mejora. Me parece que es tímida la ampliación de esta pensión no contributiva. Y hacia el final de mi presentación me permito hacerles una propuesta un poquito más ambiciosa, soñar no cuesta nada, pero para que solamente mostrarles cómo sería, digamos, cómo podríamos ampliar nuestra cobertura de este pilar no contributivo al 100% de la población. Digamos, ¿por qué no podríamos soñar con la universalidad de este programa no contributivo? Como ya lo tienen otros países, Uruguay, por ejemplo, Chile también lo tiene.
Por supuesto que estos países tienen mucha más capacidad económica que nosotros, pero todo se hace de manera gradual. Hacia el final me explayaré un poquito más sobre esto. La siguiente propuesta del Poder Ejecutivo es acerca de crear una especie de pilar semicontributivo, ¿verdad? Donde destaco dos medidas importantes. La primera es reconocer aportes a los padres y madres que tienen hijos pequeños y se han quedado sin trabajo, y de esa manera hay una especie de subvención del Estado que les permite, digamos, no dejar de aportar. Eso es bueno, porque sobre todo por el caso de las mujeres que se ausentan del mercado laboral por temas de maternidad. Esta idea viene de países desarrollados, Holanda, en Europa, España, Chile, aquí cerca en la región lo tiene. Entonces me parece que es buena esta medida y fiscalmente no sería muy costosa. La otra propuesta que está dentro de este nuevo pilar semicontributivo, y se llama así porque es el Estado el que va a dar una especie de subvención, es dar estas pensiones proporcionales a los afiliados del sistema privado de pensiones. ¿Ok? Recordemos que estas pensiones proporcionales son pensiones que hoy día existen en el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Que se han aprobado recientemente, que son pensiones que se les da a los trabajadores con 10 años o con 15 años de aporte, pero no existen en el sistema privado de pensiones. Y entonces, ¿qué se está haciendo con esta propuesta del Ejecutivo? Se les está dando los mismos beneficios. Y en principio esta idea podría sonar justa, equitativa, porque se iguala, ¿no?, los beneficios en ambos subsistemas. En mi opinión, no es que esté mal, pero en mi opinión es una medida demasiado costosa fiscalmente. Y como decimos los economistas, hay un costo de oportunidad de dar estos beneficios, estos dineros a estos afiliados cuando tenemos una gran descobertura, por ejemplo. Con esos dineros podríamos dar una ampliación de pensión 65 mucho más agresiva y beneficiar a los adultos mayores más rápido de lo que plantea el Ejecutivo, o en todo caso, destinar recursos para los trabajadores informales, que en términos de ingresos son trabajadores más pobres que los afiliados del sistema privado de pensiones. Entonces, repito, no es que esté en desacuerdo con esta medida, sino que pienso que hay otras prioridades. Más adelante les mostraré. Y en tercer lugar está el pilar contributivo, que lo que hace digamos, la propuesta del Ejecutivo es dos cosas positivas, me parece, con respecto a este pilar. Hace obligatoria la afiliación de trabajadores independientes con capacidad contributiva, ¿no? Se dice en el proyecto de ley que ahora todos los trabajadores que pagan tributos ante la SUNAT a partir de cierto nivel de ingresos están obligados a afiliarse y a cotizar al sistema de pensiones. Y eso es una medida buena porque nos acerca a la práctica de varios países desarrollados, de los países desarrollados y de varios países de la región, que han ido afiliando obligatoriamente a sus trabajadores independientes, que es algo bien difícil. Y ustedes, digamos, como Congreso, hace un tiempo, en el 2014, me parece, tuvieron toda la buena voluntad de obligar a esos trabajadores independientes. Lamentablemente, la norma se derogó por distinto tipo de presiones. Pero ahora parece que se está retomando y eso en principio es bueno. La afiliación a los 18 años. El Ejecutivo está planteando afiliar a los trabajadores desde los 18, bueno, a los ciudadanos cuando cumplimos 18 años de edad, y que en ese momento se elija entre el sistema nacional o el sistema privado de pensiones. Y ahí, digamos, mi opinión es que es buena esta afiliación automática a los 18 años. Sin embargo, tengo ahí dos recomendaciones. La primera es que se mantiene la elección entre un sistema nacional y un sistema privado de pensiones. Y en mi opinión, la afiliación debería ser por defecto al Sistema Nacional de Pensiones. No porque el sistema privado de pensiones sea malo para todos los trabajadores o para un grupo, pero hay mucha evidencia
que demuestra que las cuentas individuales no son lo mejor, sobre todo para los trabajadores de bajos ingresos. Un trabajador que gana 1.200 soles, digamos, lo que más le conviene es afiliarse a un sistema nacional de pensiones porque va a tener la pensión mínima y va a tener la pensión proporcional. Lo segundo es que se mantiene dentro de este pilar contributivo la existencia, ¿no?, de dos subsistemas. Sistema administrado por la ONP por un lado y sistema privado por otro lado. Y eso no es lo más eficiente en mi opinión y de acuerdo a mucha evidencia que se ha desarrollado también para esto. ¿Por qué? Porque es como tener dos SUNATs recaudando la plata para distintos tipos de trabajadores, cuando podríamos tener una sola entidad a cargo, digamos, de la recaudación o de la afiliación, ¿no? Eso no quiere decir que se elimine la participación de las AFPs o de otras empresas administradoras de fondo, pero estas empresas pueden tener una participación en la parte de la gestión de los portafolios y no necesariamente en la afiliación y la recaudación del dinero. Creo que las economías de escala, y en ese sentido se gana mayor eficiencia con una sola entidad centralizadora, como operan muchísimos países en muchísimos países desarrollados. Y por tanto es ineficiente esa propuesta del Ejecutivo que plantea el libre tránsito entre el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones, porque el Ejecutivo sigue planteando la coexistencia de ambos sistemas. Y eso no es lo más recomendable. Un ejemplo vivo hoy en día es el sistema colombiano, que tiene este derecho a libre tránsito plasmado incluso en su Constitución y le ha generado muchísimos costos fiscales y problemas judiciales al sistema colombiano. Entonces creo que es un error del Ejecutivo plantear este libre tránsito y mantener esta coexistencia. Y finalmente, el pilar voluntario, en el pilar voluntario el Poder Ejecutivo plantea que los trabajadores puedan voluntariamente hacer más aportes, ¿no?, a sus cuentas individuales o al Sistema Nacional de Pensiones, dando incentivos monetarios, ¿no?, y usar plataformas digitales, ¿no? Y con eso no voy a estar en desacuerdo, me parece que es muy bueno. Desde la Universidad del Pacífico hemos desarrollado un par de estudios donde evaluamos el impacto de estos incentivos monetarios y el uso de plataformas digitales, un aplicativo de taxi, y encontramos efectos muy significativos en la población de trabajadores independientes. Así que creemos que es bueno dar ese tipo de incentivos monetarios y, por supuesto, acompañarlos de información. Siguiente, por favor. No voy a repetir este slide porque lo he ido hablando, solamente recordarles que las medidas para ampliar cobertura que plantea el Poder Ejecutivo es ampliar pensión 65 y hacer obligatoria la afiliación de trabajadores independientes y la afiliación universal a los 18 años. Que en principio, como les digo, me parecen buenas ideas, pero creo que sobre todo la ampliación de cobertura de pensión 65 se está haciendo de manera muy tímida y deberíamos destinar más recursos para expandir la cobertura de esta pensión a más adultos mayores. Siguiente, por favor. Respecto de las medidas para garantizar la suficiencia de pensiones, permíteme postergar este slide para más adelante. Quisiera hablar primero sobre cobertura. Por favor, pasa 2 slides más para seguir con el esfuerzo de cobertura. Lo siguiente, por favor. Perdón, la siguiente. Gracias. A ver, porque me he saltado algunos slides, porque quiero que espero que quede, digamos, bastante claro la importancia de ampliar nuestra cobertura de pensiones con la pensión, aunque sea, entre comillas, con la pensión no contributiva. Porque hoy en día nuestra población de trabajadores independientes e informales es muy heterogénea. Estos trabajadores independientes se caracterizan en general por tener bajos niveles de educación, tener bajos ingresos y estar trabajando en sectores de comercio, en sectores agropecuarios,
¿no? Y si lo comparamos con trabajadores asalariados, pues tienen un menor ingreso promedio. Pero si bien están, digamos, en promedio un poquito peor que los trabajadores asalariados, hay mucha heterogeneidad dentro de nuestros trabajadores independientes. Hay trabajadores que tienen muy buenos ingresos, pensemos en trabajadores independientes como dentistas, abogados, etcétera. Y hay trabajadores independientes que tienen muy pocos ingresos, mototaxistas, trabajadores en, no sé, en los mercados. Incluso a mí me sorprendió cuando hicimos este estudio con la Universidad del Pacífico, en un experimento, que fuimos a trabajar con trabajadores independientes de Cabify, de la plataforma de taxi. Y estos trabajadores en promedio no tienen bajos ingresos. En promedio ganaban 3.000 soles mensuales. Entonces, pero no estaban afiliados a la seguridad social, porque no había llegado el sistema a ellos, ¿no? Entonces, bueno, otro día les puedo contar el experimento, pero mi único punto es que hay una heterogeneidad en esos grupos de trabajadores independientes, y ante esa heterogeneidad, pues la recomendación es apliquemos medidas distintas. Una medida necesaria que se ha implementado ya en varios países, y ahí les dejo la lista de países, Argentina, Uruguay y Brasil en la región, Chile también, obligan ya a sus trabajadores independientes a cotizar, ¿no? Obligan, digamos, no solamente la afiliación, sino la cotización. En Chile, por ejemplo, la cotización se amarra al pago de impuesto a la renta. Y ahí se monitorea, lo monitorea la equivalente a la SUNAT aquí en Perú. En Perú todavía no tenemos esta disposición que obliga a los independientes, ¿no? Pero creo que con la propuesta del Ejecutivo en ese sentido nos acercamos. Siguiente, por favor. Quizás una recomendación a esta propuesta de afiliación automática de los trabajadores independientes. La primera recomendación es que sea al Sistema Nacional de Pensiones, por dos razones. La primera es que, como no observamos los ingresos de los trabajadores independientes, cuando les preguntemos cuál es el ingreso con el que, digamos, aportan el impuesto o pagan los impuestos, ellos van a tratar de darnos el mínimo ingreso posible, el mínimo pago de impuestos. Y entonces van a terminar contribuyendo sobre la base de un relativo bajo ingreso. Al ocurrir eso, lo que más le conviene es la afiliación al Sistema Nacional de Pensiones, porque va a lograr una pensión mínima. Entonces, la afiliación automática debería ser al Sistema Nacional de Pensiones y no necesariamente al sistema privado de pensiones. Y la siguiente recomendación es hacerla progresiva. No cometamos, en mi humilde recomendación, en mi humilde opinión, el error de hacerlo muy drástico, como lo hicimos en el 2013-2014, que de un año a otro los trabajadores independientes tenían que pagar el aporte. Podemos hacerlo de manera gradual. Y hacerlo gradual se puede dar de diversas maneras. Primero le podríamos dar una opción para que haga con un clic, digamos, al momento de pagar los impuestos, voluntariamente decida afiliarse, y luego de un tiempo ya no existe esa voluntariedad, sino que automáticamente se le afilia, y en fin, pensar en ideas similares, de modo que hacerlo como que no lo sienta, hacérselo fácil y que no lo sienta muy duro. Entiendo que también se ha discutido la posibilidad de recortar el pago de aporte, es decir, no pedirle que aporte 13%, sino la mitad, por ejemplo. En el 2013 se contempló que pagara solamente 5% de sus ingresos reportados a la SUNAT. Podríamos retomar esa idea. ¿Y por qué me preocupa, digamos, que sea, digamos, de manera gradual? Es básicamente para que no haya un rechazo ni una protesta masiva para esta medida, ¿no? Pero bueno, naturalmente ustedes son los que toman la decisión. Siguiente, por favor. La siguiente recomendación sería reglamentar a nivel de ley o ponerlo a nivel de ley el famoso sistema de pensiones sociales, que está dirigido ya no a los independientes que pagan impuestos, sino a los trabajadores independientes informales.
Ya existe un sistema de pensiones sociales que se sacó con el decreto legislativo 1086 del año 2008 y de hecho se retomó con la ley 29903 del 2012 para los trabajadores y conductores de las microempresas. Se les dijo con esas normas que aquellos trabajadores de estas pequeñas empresas que se afiliasen a este sistema de pensiones, el Estado les iba a dar un subsidio por cada aporte que ellos realizaran. Un subsidio de hasta 100%. Por cada sol que aportasen, el Estado le aportaba otro sol. Sin embargo, estas normas que salieron, que aparentemente son muy buenas para los trabajadores, estas normas nunca se reglamentaron, ¿no? Yo revisé con mucha curiosidad hace unos meses cómo se dispuso la reglamentación y se disponían que tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Trabajo reglamentasen estas normas en 60 días. Sin embargo, nunca salieron los reglamentos. Entonces, no soy abogada, pero entiendo que esas normas siguen vigentes, solamente que no existen operativamente porque nunca se reglamentaron, ¿no? Entonces, creo que esto podría, digamos, ayudar a que podríamos revivir, entre comillas, estos esquemas, porque ya existe un marco legal, lo único que faltaría sería la voluntad política y los recursos necesarios para dar estos subsidios, ¿no? Entonces, creo que por ahí es un camino relativamente fácil de dar un esquema a esos trabajadores de las microempresas. Siguiente, por favor. Y el tercer punto es, les decía que la propuesta del Ejecutivo es tímida en el sentido de ampliar las pensiones no contributivas. Creo que hay espacio para que mejore esta ampliación de cobertura, tanto de pensión 65 como de Contigo. Ahí les he puesto una breve descripción de los programas. Digamos, lo que me gustaría que recuerden es que hoy en día Pensión 65 otorga una pensión de 125 soles, que es aproximadamente $35 mensuales. Y Contigo, alrededor de 150 soles. Y esas pensiones no han subido desde que se crearon los programas. Pensión 65 se creó en el 2011 y hasta ahora no ha subido su pensión, y lo mismo Contigo, que se creó en el 2015. Siguiente, por favor. ¿Cómo ha ido su cobertura? Entonces ahí les he puesto una tablita de la evolución de la cobertura de pensión 65, donde cobertura se mide como el porcentaje de adultos mayores que reciben una pensión 65. Entonces, como ven, en el 2013 la cobertura era de 16% y en el 2021 ha subido a 22%. Y eso es más o menos el techo de pensión 65. ¿Por qué? Porque tiene esta limitación de que solamente se otorga a los adultos que están en pobreza extrema, ¿no? Si no relajamos este requisito, pues la cobertura de pensión 65 se va a quedar más o menos por ahí, porque el porcentaje de pobreza extrema en la vejez es más o menos ese porcentaje, ¿no? Entonces, por eso les decía que hay un espacio de mejora para ampliar la cobertura de pensión 65. Siguiente, por favor. La suficiencia de pensión 65, ahí también les dejo la suficiencia de Contigo, pero me interesa la de pensión 65 porque es lo que está proponiendo el Poder Ejecutivo. ¿A qué llamamos suficiencia? Simplemente a la calidad de la pensión, que hay una especie de disyuntiva, ¿no? Uno puede dar pensión a todo el mundo, pero eso es fiscalmente costoso, a menos de que demos una pensión relativamente baja. Y lo que está pasando con pensión 65 no es, digamos, se está dando una pensión baja, pero a un grupo reducido de adultos mayores. Si vemos, por ejemplo, la línea de pobreza extrema, la tercera columna, lo que nos está diciendo esos porcentajes es que desde el momento en que nació pensión 65, esa pensión no cubría ni una canasta básica de alimentos. En el año 2012 solamente cubría el 83% de la canasta básica de alimentos. Obviamente, como la pensión no ha subido en el tiempo,
al 2021, la pensión 65 solo alcanza para el 62% de la canasta básica de alimentos. Entonces, yo creo que ahí hay un espacio de mejora que lamentablemente el Poder Ejecutivo no está contemplando, porque no está diciendo que aumente la pensión 65 de manera significativa. Me parece que el aumento máximo que está proponiendo es de 125 a 150 soles. Y como se pueden imaginar, ese aumento no va tampoco a cubrir la línea de pobreza extrema. Siguiente, por favor. La sostenibilidad financiera de esta pensión 65. Bueno, hoy día el Tesoro Público gasta 0.13% del PBI en pensión 65 y mucho menos en Contigo, ¿no? Y para comparar ese porcentaje, en la columna donde dice ese contributivo, sistema contributivo, les he colocado el porcentaje de gasto que destina el Tesoro Público al Sistema Nacional de Pensiones y otros sistemas públicos. Y eso suma 1.43%. Entonces, de alguna manera, si quieren comparar cuánto de plata se va en los sistemas nacionales y otros sistemas públicos, al 2021 el Tesoro gasta 1.4% del PBI y en pensión 65 solo 0.13% del PBI. Irónicamente, ambos sistemas tienen más o menos la misma cobertura. 2 de cada 10 adultos mayores. 20 y tantos % es la cobertura de cada sistema. Entonces, si uno lo ve, digamos, uno puede sacar una conclusión rápida diciendo, oye, qué barato cuesta pensión 65, ¿no? 0.13% del PBI y cubres a la misma cantidad de adultos mayores que el sistema contributivo. Naturalmente, hay que leer con cuidado. Pensión 65 otorga todavía una pensión bastante baja, como les mostré anteriormente. Pero nos da una idea de por dónde quizás podemos empujar un poquito más la propuesta del Ejecutivo. Siguiente, por favor. Aquí me voy de frente al gráfico. Siguiente, por favor. Y en esa línea, digamos, si nos ponemos a pensar, oye, ¿qué pasaría si damos una pensión 65, ampliamos, digamos, de manera muy significativa la cobertura de pensión 65? ¿Cómo serían los costos fiscales, ¿no? Que tanto le preocupa al MEF? ¿Sería muy, muy, muy grande ese costo fiscal? Vean, por favor, el siguiente gráfico que lo he hecho con la ayuda de la gente de la CEPAL. En las líneas amarillas, en las barras amarillas, muestran el costo fiscal en términos del PBI de lo que cuesta el sistema actualmente. Si no hacemos nada actualmente a pensión 65, es decir, seguimos pagando los 125 soles y no aumentamos a nadie su cobertura, es decir, siguen recibiéndolo solamente los adultos mayores en pobreza extrema. Del 2024 al 2035 más o menos vamos a gastar lo que gastamos hoy en día. Hoy en día gastamos 0.13, llegaremos a gastar 0.18 en el 2035. Baratito nomás. Pero, ¿qué pasa si es que hacemos una política más agresiva de expansión de cobertura? Y decimos, muy bien, vayamos gradualmente cubriendo a toda la gente hasta llegar al 100% de adultos mayores con pensión, y al mismo tiempo aumentamos la pensión al valor de la línea de pobreza extrema, es decir, que puedan comprar una canasta básica de consumo, por lo menos. ¿Cuánto costaría eso fiscalmente? Las barras celestes les muestran cuánto se incrementa el costo fiscal. Y fíjense, al 2030, eso nos costaría 0.4% del PBI adicionalmente. Es decir, pensión 65 en el 2030 llegaría a costar 0.6% del PBI. Pero cubriríamos al 60% de los adultos mayores, adultos mayores peruanos. Entonces, ¿por qué he resaltado ese año 2030 y ese 60%? Porque eso sería un aumento de cobertura enorme, sería el triple de cobertura de nuestros adultos mayores de hoy en día. Y con un costo fiscal, creo yo, razonable. Por supuesto, si queremos soñar con la universalidad,
les he puesto ahí el año 2035, donde ya los costos fiscales suben a 1.10% del PBI, que aún así, en mi opinión, no son tan grandes, pero se alcanza el 100% de los adultos mayores, ¿no? Entonces, esto es una de las tantas simulaciones que hemos hecho con el equipo de CEPAL para mostrarles, de alguna manera, lo viable que puede ser aumentar la cobertura no contributiva. Y en ese sentido, mi recomendación es repensar un poco la propuesta del Poder Ejecutivo hacia fortalecer la cobertura de esta pensión no contributiva. Siguiente, por favor. Ay, perdón. Una antes, por favor. Perdón. Solamente para terminar, anterior, por favor. Donde está un gráfico de colores. Hay un gráfico de colorcitos. La anterior. Solamente para terminar y mostrarles cuáles son los costos fiscales que el MEF ha presentado. En la pensión no contributiva son las barras rojas, que más o menos están en línea con los costos que les presenté anteriormente. Pero lo que más cuesta, según el MEF, es el incremento a las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones, porque está proponiendo subir pensiones, que es la barra ploma, y las barras verdes es el costo de los beneficios de pensión mínima y pensión proporcional a los afiliados del sistema privado de pensiones, ¿no? Entonces, este es el panorama de costos que nos ha presentado el MEF. Y esto es, según el MEF, relativamente bajo, ¿no? Y de hecho, por eso propone lo que propone. Sin embargo, y eso lo he sacado de la exposición de motivos, sin embargo, ahí mi crítica es, y hace bien creo que el congresista Anderson en pedirle el costo actuarial completo al MEF, porque esto es una parte de la foto, no está la foto completa. Solo en pensiones hay que analizar los costos de largo plazo, hasta el año 2050, 2075. Y en el siguiente gráfico, perdón, por favor, les muestro una simulación que yo ya tenía hecha y actualizado para ustedes hasta el 2075 de dos de los costos que ahí ha planteado el MEF. En plomo, el incremento a las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones, y en verde, los costos de dar estas pensiones proporcionales a los afiliados del sistema privado de pensiones. El MEF solo nos ha planteado la foto hasta el 2030 y nos ha dicho que eso no cuesta mucho. Pero si lo vemos hasta el 2075, que es el año que tengo la simulación, las barras verdes, fíjense cómo se incrementan. Porque es muy costoso dar estas pensiones proporcionales a los afiliados del sistema privado de pensiones en el largo plazo, porque los afiliados todavía son jóvenes y no van a ir a pedir las pensiones pronto. Entonces, recién los costos van a subir mucho a partir de los años 2040, 2050. Entonces, una recomendación para el MEF es evaluar el costo total de estas propuestas. Y ese costo es muy caro, en mi opinión, y creo que es preferible destinar todos esos recursos de las barras verdes, por ejemplo, a aumentar la pensión no contributiva de pensión 65, donde podríamos llegar al 60% de los adultos mayores con más o menos los mismos costos, 0.30% del PBI, si se fijan ahí en el gráfico. Más o menos cuesta lo mismo, ¿no?, dar pensión no contributiva al 60% de los adultos mayores pobres, de los adultos mayores. Entonces, creería, mi humilde recomendación es destinar mejor esos recursos que el MEF quiere gastar hacia pensiones no contributivas a los adultos mayores. Gracias. Perdón la extensión. Gracias a la doctora Noelia Bernal por su importante participación en este grupo de trabajo. ¿Algún congresista desea efectuar alguna pregunta? Sí, presidente. Adelante. Estuve atento con lo que el énfasis que le he dado en la exposición con mayor detalle en la pensión no contributiva, ¿no? Y entiendo yo que todas esas proyecciones en los tiempos que ha enfocado
es en función del costo real que existe ahorita una pensión, como lo ha detallado usted, donde recibe 125 y 150 soles, o es que hablamos de los incrementos. Sí, por eso quería hacer la pregunta si era con el costo que actualmente reciben los beneficiarios, presidente. Adelante, doctor. Gracias, congresista. Si puedes poner el gráfico, perdona, le muestro amablemente al congresista los costos que hoy en día tendríamos. Mi último gráfico, por favor, es el último, por favor, el último que está en el slide, los slides. Las barras amarillas es el costo en términos del PBI de la pensión actual, con los 125 soles actuales y cubriendo al 22-23% de los adultos mayores. Eso es lo que el Estado va a enfrentar en los próximos 10, 15 años. Y cualquier costo adicional se puede dar o bien porque aumentamos el número de adultos mayores, ¿no? Cobertura, o bien porque aumentamos la pensión, los 125 a 150, 180, lo que sea, o las dos cosas. En esta simulación están hechas las dos cosas. Aumentamos el número de gente, y fíjese por favor los porcentajes, cómo suben de 22, 30, 35%, así vamos aumentando el número de adultos mayores cubiertos, y las pensiones suben al nivel de la línea de pobreza extrema, es decir, cubre una canasta básica de alimentos. Gracias por la pregunta. Secretaria Técnica, registre la asistencia del congresista Acuña y del congresista Tacuri que se encuentran presentes. Se registra, presidente. Congresista Anderson tiene la palabra. Muchísimas gracias y antes que nada agradecerle a la doctora por su presentación. Yo quería hacer un par de énfasis. En primer lugar, coincido con la doctora en que creo que un uso más inteligente de los recursos del Estado debería ir hacia aquello, a aumentar, por ejemplo, pensión 65 y esos esquemas no contributivos que realmente son enfocados a aquella población que no tiene otra forma, digamos, de asegurar una vejez digna, ¿no? Pero tengo una duda que me parece surge de una observación que me indica una contradicción en lo que presenta la doctora. A ver, miren, la doctora ha expresado, doctora Bernal ha expresado su preferencia, digamos, por esquemas de ahorro, del sistema de ahorro nacional, ONP, ¿no? Para los jóvenes de 18 años en adelante, ¿no? Argumentando que, bueno, ganan poco, entonces es preferible, digamos, que estén bajo esta órbita estatal, ¿no? Sin que hayan cuentas individualizadas. Y a mí me preocupa eso porque justamente como ella acaba de mostrar, solamente como elemento, digamos, contributivo del Estado para aquello, para complementar, digamos, asegurar las pensiones mínimas. Hemos visto cómo esa barra verde sube de manera casi exponencial. Ahora imagínense, y quería la reflexión de la doctora en este punto, ¿no? Si se aplicara esto de los 18 años en adelante, ¿no? Tendríamos que incluir en la ONP al 1,5 millones de chicos que ni trabajan ni estudian, ¿no? Y que de manera dinámica en el tiempo, muy probablemente no lleguen a integrar, ¿no? El sector formal ni hacerse parte de esquemas, digamos, privados de ahorro previsional. Entonces, eso de entrada, asegurándole además también una pensión mínima, o sea, no van a trabajar, casi no van a contribuir, pero a partir del año 75 seguramente van a entrar, pero así en masa, ¿no? Cantidades de personas con pensiones aseguradas sin haber hecho mayor contribución. Entonces, desde el punto de vista actuarial, ¿no? Esto significa pues que el coste sería enorme y básicamente desfinanciado, ¿no? Me gustaría los comentarios de la doctora. Tiene la palabra la doctora.
Gracias, señor congresista. Totalmente de acuerdo con usted. Le agradezco que usted aclare y lo presenta mejor que yo esa preocupación. Es cierto que he dicho que la propuesta del Ejecutivo, el anterior gráfico, por favor, donde está la barra verde. El Ejecutivo plantea la afiliación automática a cualquiera de los dos sistemas y mantiene el libre tránsito, ¿no? Entonces, mi recomendación era no hacer eso porque es muy ineficiente mantener los dos sistemas y bueno, tal y como está diseñado hoy en día el Sistema Nacional de Pensiones, que da una pensión mínima y pensiones proporcionales, mi recomendación es que los trabajadores nuevos ingresen por default a este sistema porque eso los beneficia. Totalmente de acuerdo y consistente. ¿Eso va a incrementar los costos en el mediano plazo? Muy de acuerdo, congresista. La foto que les estoy planteando ahorita en la presentación, a su vez, es una foto parcial del costo fiscal total. Solamente esta barra verde demuestra lo costoso que es darle pensiones mínimas y proporcionales a los afiliados del sistema privado de pensiones y habría que añadirle los nuevos costos que se generarían por estos nuevos trabajadores, ¿no? A los 18 años que ingresen y les demos estas pensiones mínimas y proporcionales. Y eso hace muy bien usted en reflexionar sobre cómo lo financiamos. Y ese costo se va a dar independientemente si se afilian a un sistema llamado ONP o un sistema llamado SPP con garantía estatal. Entonces, digamos, en el fondo, no me preocupa, digamos, a qué sistema se afilia, si, digamos, de último modo, sino que más bien cómo financiamos esos costos, ¿no? Si hay la voluntad política para financiar todos estos subsidios a estas poblaciones, habría que asegurar la fuente de financiamiento. Mi humilde recomendación es que más inteligente, como usted lo señaló, es destinar esos recursos a través de pensiones no contributivas y ser más cautelosos al dar estos beneficios. Porque hay que incentivar el ahorro cuando se es joven también. Y creo que ahí podríamos ser más cautelosos. Por ejemplo, haciendo estos incentivos que ha propuesto, estos incentivos financieros, podríamos implementar incentivos no financieros, mensajes de texto, mensajes por WhatsApp, que son baratos de implementar, e ir viendo si estos incentivos hacen que las personas aporten más y de esa manera el costo por el subsidio estatal se reduce. Pero de acuerdo con que hay que ser muy cautelosos en dar ese tipo de incentivos al margen de si se afilian al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones. Gracias. ¿Y hay alguna otra pregunta? Si pudiera, De preguntas. si me permite, almirante, solamente hacer una pregunta directa a la doctora. Adelante. Sí, doctora, en su opinión entonces, el proyecto de ley del Ejecutivo, ¿es un camino que usted seguiría? O dígame si usted piensa, como pienso yo por lo menos, que 1000 veces preferible es utilizar los incentivos como el matching contribution que usted acaba de señalar, que nosotros lo estamos proponiendo también en esta comisión, y otros incentivos, ¿no? Para el ahorro, para dirigir, digamos, el ahorro voluntario, orientarlo, complementado por mecanismos como un super plan juntos y cosas por el estilo, o contigo, etcétera, ¿no? En lugar, digamos, de aventurarnos a este proyecto de ley que en apariencia asegura, digamos, pensiones mínimas para todos, pero que en un país con 15, 16% digamos, del total de tributos sobre el PBI, pues sencillamente es un lujo que no nos podemos dar. Gracias, congresista, por la pregunta. En mi humilde opinión, yo, bueno, no veo muy bien aprobar el paquete, digamos, como lo ha planteado el Poder Ejecutivo. Porque como usted bien señala, es
muy costoso en términos de lo que se podría hacer con esa inversión de recursos fiscales. Creo que la parte del pilar no contributivo es una buena base para comenzar. Hay que ampliar su cobertura, hay que ampliar su pensión. Reforzaría contigo, reforzaría juntos, por ejemplo, y por ahí atacaría el problema digamos, el objetivo de reducir pobreza en vejez y a los hogares más vulnerables. Y eso se puede hacer de manera independiente, no necesariamente dentro, digamos, aprobando el paquete del Ejecutivo, sino solamente el fortalecimiento del pilar no contributivo. Y más aún, crearía formalmente el famoso sistema no contributivo, porque recordemos que hoy en día Pensión 65 y Contigo lo administra Midis, separado de lo que es el sistema de pensiones. Y ahí también hay muchas ineficiencias. Otros países lo que tienen es un pilar no contributivo, y eso ayuda mucho a la formulación de la política pública, a la gestión. Entonces, me esforzaría más para crear formalmente este pilar no contributivo. Y eso lo haría independientemente de lo que pase en el sistema nacional y sistema privado de pensiones. Creo que actualmente lo que ha pasado en el sistema privado de pensiones yo lo veo digamos, con un poco de tristeza, es lamentable porque este sistema se creó en los 90s con mucha expectativa, prometiendo dar pensiones altas a los trabajadores, incluso se prometió reducir informalidad, y hoy, 30 años después, pues se observa todo lo contrario, ¿no? No ha reducido informalidad y ha dado bajas pensiones, y encima hoy en día con los retiros y la pandemia se ha debilitado aún más. Entonces, eso nos debería hacer reflexionar yo no voy a criticar a los administradores ni nada, pero como diseño, algo ha fallado en nuestro país. Entonces, tenemos que reflexionar y crear un nuevo sistema. Pero eso es difícil, y yo por eso felicito a esta comisión el esfuerzo por analizar. Y va a ser bien complejo aprobar un nuevo diseño. Y creo que las discusiones se van a atorar probablemente en ese nuevo diseño, y se va a perder la oportunidad de mejorar nuestro sistema de pensiones no contributivo. Creo que por eso, si se separan las discusiones, el país avanzaría mucho más, porque creo que es más fácil políticamente, y existe la voluntad del Poder Ejecutivo de destinar recursos, de ampliar la cobertura de los programas no contributivas, digamos, ampliar las pensiones no contributivas. Creo que ahí hay más acuerdos políticos y hay voluntad del Ejecutivo de destinar fondos. Y dejar de lado un poco la discusión y el entrampamiento que yo humildemente creo que va a pasar por el lado del sistema privado y el sistema nacional de pensiones. Y junto con ello, como usted bien lo mencionó, trabajaría en un paquete de incentivos al ahorro, ¿no? ¿Cómo facilito los incentivos, dando incentivos monetarios, dando incentivos no monetarios, facilitando la recaudación que hoy existe? Yo, gracias al equipo de CEPAL, revisé cuánto tiempo demora, por ejemplo, la afiliación de un trabajador independiente en el Sistema Nacional de Pensiones. Yo hablé con la gente de la ONP, les demora 30 días afiliarse a un trabajador, virtualmente. Entonces, yo me sorprendí de lo costoso que es en términos de tiempo, 30 días. Y el aporte tiene que esperar 20 días más. Entonces, en 50 días recién un trabajador puede hacer su primer aporte. Entonces, con la tecnología que existe hoy en día, eso es un poco lento, ¿no creen? Cuando uno abre una cuenta en el banco, al día siguiente uno puede utilizar esa cuenta. Así deberíamos tener nuestro sistema para el trabajador independiente. Entonces, hay unas mejoras que se puede hacer con el diseño actual de pensiones, y es facilitar la recaudación de aportes, porque esa es otra crítica que ya no me alcanzó al poder decirles el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo piensa que afiliando a los 18 años todo el mundo va a tener dinero en su cuenta, y eso no va a pasar. Todos podemos estar inscritos, pero ¿cómo cobramos? ¿Cómo aportamos? Entonces, ahí hay que pensar, y la única solución es facilitemos el ahorro a la gente.
a través de yapes, a través de plinks, a través de, no sé, la gasolina. Hay esfuerzos que han mostrado que las gasolineras, en los centros comerciales, eso es, yo creo que la gran transformación que debemos hacer. Y para eso no necesitamos un gran proyecto de reforma, no. Yo creo que necesitamos simplemente digamos, ustedes, por supuesto, para dar el marco legal, pero de ahí la velocidad que tiene que haber en la ONP y en la superintendencia de adaptar su regulación a las transformaciones digitales, que no ha habido, creo yo, en todas estas décadas, porque el sistema no fue pensado para trabajadores independientes e informales. Nunca ha sido, digamos, el sistema diseñado para ellos. Y hoy día estamos pagando las consecuencias, ¿no? Eso serían, digamos, mis recomendaciones, ¿no? Entonces, para resumir, un paquete que mejore las pensiones no contributivas, otro paquete de incentivos al ahorro voluntarios y con incentivos monetarios y no monetarios, e iniciar la discusión, cómo repensar este diseño de pensión, de sistema nacional con sistema privado de pensiones. Eso lo haría en último lugar porque eso va a tomar tiempo y va a causar entrampamientos. Gracias. Muchas gracias, doctora Bernal, por su participación. La comprometemos para continuar en contacto con este grupo de trabajo para evaluar alternativas y mejoras en los sistemas de pensiones. Le agradecemos nuevamente, doctora, su presencia. Gracias. Dispensa el acta. Señores congresistas, antes de levantar la sesión, pido autorización para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación del acta. Si algún congresista tuviera alguna observación, lo puede expresar en este momento. De lo contrario, el pedido sería por aprobado. No habiendo observaciones, se da por aprobada la dispensa del acta. No existiendo otro tema que tratar en la agenda y siendo las 13:05, se levanta la sesión. Muchas gracias. Gracias, señores congresistas.